Bueno, bienvenidas a la mesa contra las violencias machistas Nos queremos libres. Yo soy María Naredo, asesora del Ministerio de Igualdad. Os doy la bienvenida a todas. Bueno, creo que entra aquí este grupo de compañeras, las últimas. Bueno, esto está hasta la bandera, sí. Bueno, esta mesa que hemos preparado con tanto interés, tanto cariño, tanta expectación, parte de la base de que las violencias machistas, la lucha contra las violencias machistas, es uno de los ejes principales de la Internacional Feminista, de nuestras luchas colectivas a un lado y al otro del mundo, ¿no? Desde luego, nuestras estrategias son múltiples y variadas, pero yo quiero resaltar como dos principales estrategias que utilizamos las feministas frente a las violencias machistas. Una de ellas, por supuesto, es la de contextualizarla, la de explicarla, la de desenmascararla y politizarla. Y en ese sentido, bueno, en la mesa hay compañeras que nos han aportado, que nos aportan mucho y que queremos que su experiencia nos sirva esta tarde. Por otro lado, evidentemente y por supuesto de manera entrelazada, hay otras compañeras, entre las que me incluyo en cierto modo, que somos digamos que utilizamos estrategias responsabilizadoras como defensoras de derechos humanos, enmarcando las violencias machistas en ese gran marco de responsabilidad institucional que es el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Fruto, por supuesto, de estas estrategias durante décadas y de estas luchas han sido bueno, pues conquistas de legislación, de políticas públicas, de cambios en ese sentido. Pero, desde luego, por supuesto, en aquella década de los 2000, donde empujábamos las legislaciones, recuerdo toda la oleada de legislaciones para una vida libre de violencias en Latinoamérica, la Ley 2004 en España y en muchas otras partes del mundo, pero luego la siguiente década nos tocó también pelear por la implementación de las normas, nos tocó pelear por la visibilización de algunas violencias machistas que se nos habían quedado en el camino, y ahí estaban las violencias sexuales. En España vivimos inmersas, desde luego, en esa evolución tanto normativa como de políticas públicas desde aquella ley de 2004, que fue un avance pero evidentemente insuficiente, hasta la aprobación reciente de la Ley de Libertad Sexual en 2009. Ambas normas, desde luego, han venido acompañadas de fuertes movimientos reaccionarios. Pero, desde luego, yo quiero deciros que el contexto de 2004 no es el actual. 2 décadas después convivimos de una manera mucho más evidente con una caza de brujas, en palabras de Silvia Federici, tomadas por Nerea Barjola en su Microfísica, para quienes no solamente vivimos las violencias machistas, sino nos atrevemos a ser activistas, a ser políticas que nombran la violencia desde su corazón, desde su ser más profundo y desenmascaran tantas cosas. Desde este punto de partida les pedimos a esta maravilla de mujeres que nos acompañan hoy en esta mesa que reflexionen, que nos ayuden también a reflexionar sobre sus luchas vividas y por vivir desde los diferentes espacios y territorios que habitan. Y desde la suma de sus experiencias tan complementarias, queremos que nos ayuden a pensar estrategias que, partiendo de politizar y contextualizar las violencias machistas, nos ayuden también a, digamos, alumbrarnos sobre esas derivadas políticas de nombrar las violencias machistas como lo que son, como una grave violación de derechos humanos, que más allá de mostrarnos su magnitud, por supuesto, es un correlato de responsabilidad institucional que no se agota en la producción de las normas, sino que va más allá en la implementación de las mismas y en el enfrentar las reacciones, como estamos haciendo en este momento, a la conquista de derechos, que lejos de representar esas reacciones, digo, un tumor de la sociedad extirpable, implican al mismo sistema social que se resiste a nuestra plena ciudadanía. Dicho esto, voy a presentar a las compañeras que hoy nos acompañan y les daré la palabra. Tienen como unos 10 minutos por cada una. Las iré presentando, las iré nombrando y digamos que luego al final tenemos una última ronda de cierre en la cual quizá, dependiendo del tiempo, pueden caber 2 o 3 preguntas del público muy concisas. ¿De acuerdo? Bueno, nuestra primera compañera, nuestra primera ponente es Nerea Barjola. Nerea es doctora en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y agente de igualdad por la UNED.
Sus líneas de investigación se han centrado en las representaciones de la violencia sexual contra las mujeres y en conceptualizarlas como un proyecto político. Este proceso de investigación dio lugar a su tesis Las representaciones del peligro sexual y su influencia en las prácticas de las mujeres a partir del crimen de Alcácer en 1992. Y en 2018 publicó Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual, con la editorial Virus. Desde entonces, Nerea ha participado en numerosas conferencias, seminarios, publicaciones como investigadora y en diferentes proyectos e informes también. En la actualidad compagina esa creación de textos de ensayo con diferentes trabajos de encargo en temas de política pública sobre igualdad. En 2021 su libro fue reconocido como obra para la transformación social por parte de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Igualdad. Bienvenida, Nerea. Ya. Bueno, pues muchas gracias por este caluroso aplauso que ayuda a rebajar la tensión, la verdad, porque impone el sitio. Nada, le quiero dar las gracias también a María por preparar la mesa y saludar a todas mis compañeras, porque es un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, al hilo del tema que ha planteado María, ¿no? Sobre todo cuál es el contexto en el que estamos ahora y cómo hay una reacción misógina violenta muy potente, pues me apetecía traer un poco una reflexión o dos reflexiones sobre dos cuestiones que a mí me parecen importantes y que me hacen ruido y que me preocupan, ¿no? Y que bueno, que pienso que por un lado han conseguido el reforzamiento de la estructura de las violencias machistas y sexuales, y por otro como que nos han quitado un poco la posibilidad de avanzar. Es como cuando estamos en un momento de avance, no sabemos muy bien qué pasa ahí, pero que a veces como que nos autoboicoteamos y nos limitamos, ¿no? Y esto yo lo atribuyo también a una especie de falsa contribución que hacemos como conjunto social hacia las violencias y su estructuralidad, porque somos la estructura de la violencia, ¿no? Si partíamos de una idea de que las violencias sexuales, los asesinatos son norma, ¿no? No es la excepción, también tenemos que partir de la idea de que somos estructura y que contribuimos a la estructura. Entonces, cuando aceptamos determinadas prácticas y determinados discursos, estamos afianzando la violencia. Estas dos cuestiones que quiero plantear serían, por un lado, el auge y el triunfo de todos los discursos en torno al concepto de protección, de cómo estamos, si estamos protegidas, no estamos protegidas, si estamos desprotegidas, y inevitablemente pues lo enlazo con el antipunitivismo. Y por otro lado, la necesidad de rearticular y rearmarnos, ¿no? De estrategias feministas y desde los diferentes feminismos, ¿no? Y entiéndase rearmarnos como lo queréis entender cada una de vosotras desde vuestras posiciones. Yo la mía la tengo clara. En torno al concepto de protección, voy a intentar hacer como una doble visión, que por un lado sería esta protección que se ha incrementado a raíz de toda una puesta en marcha de un mecanismo de puesta en marcha de terror sexual, léase este verano, ¿no? Con los pinchazos, pero luego por otro lado también todo el mecanismo que se ha activado a raíz de la ley del solo sí es sí, ¿no? Como no estamos hablando en ningún momento de la ley, sino que estamos hablando todo el rato sobre cómo la protección puede ser un mecanismo que se articule como herramienta que nos despolitiza, ¿no? Y desde ahí pues me parece interesante poner sobre la mesa este debate de la protección, precisamente porque construye, sujeta y fortalece las violencias, ¿no? Cuando hablo del tema de los pinchazos es porque, por lo menos en Euskal Herria, se han habilitado un montón de situaciones en un montón de municipios, pagados además con políticas públicas, en los que se habilitan puntos a la noche, ¿no? Y las mujeres pueden ir cada cierta hora a ese punto y las acompañan a casa, ¿no? De tal manera que ya no podemos salir solas de fiesta y otras de estar tranquilas de fiesta, porque tenemos que ir a un sitio a que nos acompañen y nos lleven a casa, ¿no? Y esto además ha tenido mucho auge, y luego en los grupos de investigación
investigación que estoy haciendo ahora se ve claramente como las mujeres no salen a menos que tengan que volver solas a casa, ¿no? O sea, como todo el concepto de la estrategia de la protección se está fortaleciendo y creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa, hablar de ello y romperlo. Y por otro lado, con el tema de la ley del solo sí es sí, ¿no? O sea, no hay cosa que me haga más ruido que ver en las tertulias bueno, pues hay muchos foros, opiniones de hombres indignadísimos con que la ley está desprotegida, ¿no? O sea, no les importa nuestra protección, no les ha importado nunca, pero sin embargo la protección está todo el rato en el centro, ¿no? Y cómo a través de la utilización y la manipulación de nuestras víctimas, ¿no? Y de apelar a nuestros miedos y terrores más estructurales, ¿no? Aquí volvemos a lo estructural, se ha construido el debate en torno a nuestra protección y no en torno al sujeto que detenta los privilegios, al sujeto que ejerce y al sujeto por el cual tenemos que estar protegidas. Es decir, que la protección, ¿no? Se está habilitando como una estrategia política implacable, ¿no? Pensando sobre esta idea de la protección, de repente me vino un poco a la cabeza una frase de Virginia Woolf, que creo que es del libro de Orlando, pero no me acuerdo exactamente, y que además viene mucho a colación en el contexto en el que estamos, y que dice, no sé cuántas veces ella estaba hablando por sí misma o lo que hablaba era el espíritu de la época, ¿no? Y a mí esta idea me gusta porque ponemos en el centro la estructuralidad y también tenemos que pensar si estamos actuando y comprendiendo desde los conceptos y la metodología feminista o estamos siendo presas del espíritu de la época, ¿no? Y en este contexto creo que la línea es muy fina, ¿no? Muy difusa. Y creo que en este momento está ganando precisamente la narrativa del espíritu de la época, ¿no? Algunas ideas que os quiero trasladar con el tema de la protección, ¿no? Para que las debatamos o ponerlas sobre la mesa. Bueno, tenemos que poner en cuarentena ya el tema de la protección, porque está saliendo fuertemente reforzada, insisto. No nos están protegiendo a nosotras, están protegiendo a ellos y a sus privilegios. O sea, no cuando nos acompañan a casa. O sea, cuando nos acompañan a casa y están tan preocupadas por nuestra protección, están protegiendo su derecho al acceso libre a nuestros cuerpos, ¿no? Esto es clarísimo. Y esta es una protección que nos desprotege totalmente, ¿no? Es esta idea de te damos protección, pero estamos totalmente desprotegidas porque no tenemos agencia, no somos sujetos, somos objeto, ¿no? Pero además la protección, ¿no? Para mí se configura como una metáfora que les permite configurarse desde fuera. Es decir, ¿en qué momento este mismo hombre que te protege también es el mismo hombre que te agrede, ¿no? Entonces, ¿en qué momento soy el protector y en qué momento cruzo la línea y soy el agresor, ¿no? Entonces, la protección a ellos les sirve para desvincularse de la violencia que ejercen y además les sirve para justificar la reducción de todas nuestras libertades más fundamentales, ¿no? Y desde aquí, ¿no? Podemos aceptar estar constantemente protegidas, ¿no? Tenemos que romper con su concepto de protección, que es diferente a que existan normativas que estipulen una serie de delitos con medidas punitivas, ¿no? No podemos renunciar al derecho penal, que decía esta mañana Carla Valls, y yo si lo dice Carla Valls, la creo, pero esto es así. Y claro que no tenemos por qué renunciar a ello, pero lo que sí que tenemos es que romper la figura de la protección, porque sí que está configurado el derecho penal desde la figura de la protección y es una figura que nos desprotege de todo, ¿no? Entonces la cuestión es desde dónde vamos a configurar y desde dónde vamos a conceptualizar la protección en nuestras vidas, porque esta protección se convierte en una cárcel, ¿no? Y es una vigilancia y un castigo constante hacia nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras actitudes y todas nuestras acciones, ¿no? Y solo es posible apelar a esta protección si se profundiza en un miedo que tenemos, que obviamente es el miedo al terror sexual, el miedo a la agresión o el miedo a las violencias, ¿no? Para que aceptemos sin más esta protección tenemos que tener miedo de nuestra propia vida. Entonces, si ponemos en el centro que estamos aceptando protección porque tenemos miedo de nuestra propia vida y el mismo que nos protege es el agresor, es conceptualmente un círculo que es una locura, ¿no? Y lo que hace es como que nos vamos todo el rato a la deriva y nunca ponemos en el centro a quién es el sujeto que tiene que ser revisado, el que tiene que ser juzgado y el que tiene que ser mirado, ¿no? La protección nos despoja de toda capacidad, nos construye como meros objetos, ¿no? Estamos como encerradas en una vitrina, vemos lo que está ocurriendo pero no tenemos acceso a la realidad, no podemos tocarla.
Y asimismo nos construye como intocables, pero nos construye como intocables para el resto, siempre y cuando, ¿no?, estemos al lado de un hombre que nos proteja, ¿no? O sea, y esto también es perverso, porque nos pueden tocar todos o nos puede tocar ninguno, pero somos intocables, pero no lo somos, ¿no? Es como la locura de la protección, ¿no? Y esta cosa de estar súper desprotegidas, como si en algún momento hubiésemos estado protegidas por la cultura de la violación, ¿no? Por lo tanto, a mí me apetece como cambiar, girar un poco el foco y plantear esta idea que lo punitivo es social, lo que nos juzga es social, ¿no? Y la impunidad es social, ¿no? Porque otro de los elementos que está saliendo mucho es esta idea de que están saliendo los agresores a la cárcel, que con esta ley no se nos protege porque hay impunidad. La impunidad es social, quien nos juzga es social. Y hay muchos más agresores en la calle de los que van a salir o de los que están saliendo. Aprovecho para citar una frase de Agamben que a mí me gusta mucho, que dice que cualquiera es íntimamente inocente, pero el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio, ¿no? Si el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio alguno, nos da igual que haya juicio, nos da igual incluso que haya penas, porque las juzgadas vamos a ser siempre nosotras, ¿no? El sistema penal va a condenar los actos de violencia sexual, lo cual no significa que vayan a ser considerados culpables. Y aquí es donde tenemos que entrar, porque les condenan, pero no son culpables. Y el conjunto social les favorece, ¿no? Son impunes. Las culpables de lo ocurrido ya hemos sido juzgadas porque somos nosotras, hagamos lo que hagamos. Es decir, que el proceso que nos penaliza, tanto física como disciplinariamente, es el juicio que se hace sobre la culpabilidad nuestra, ¿no? Y voy a citar a Foucault, que raro yo citando a Foucault, que dice, una vez más, si planteamos el problema, ¿cómo ha funcionado el aparato judicial de una manera más amplia, el sistema penal? Respondo, ha funcionado siempre para introducir contradicciones en el seno del pueblo, ¿no? Y yo añadiría que estas contradicciones que han introducido permiten afianzar la protección y, por lo tanto, los privilegios de los hombres que detentan, ¿no? En síntesis, dejad de protegernos, no queremos que nos protejáis, o sea, rechazamos vuestra protección, no sé qué queréis hacer con la protección, pero nosotras no queremos vuestra protección. Empezar a responsabilizaros de la violencia que ejercéis, sin peros, dejad de llorar y empezar a responsabilizaros de la violencia que ejercéis. Y luego, que si nos queréis proteger, que nos parece bien, pero protección en el sentido amplio de la palabra y como sinónimo de cuidado, ¿no? Y entonces tenéis que aceptar la protección en todos los ámbitos que cruzan la vida de las personas, ¿no? Cuidad a vuestras criaturas, cuidad de vuestros mayores, redistribución de la riqueza, ¿no? Acceso totalmente limitado a nuestros cuerpos, ¿no? Porque si no, no estáis queriendo compañeras de vida, estáis queriendo otra cosa. O sea, dejad de cuidarnos, no vamos a seguir estando ahí, y yo creo además, o sea, que lo vamos a rechazar de plano y que os van a tener que proteger de nosotras. Entonces ya voy terminando, simplemente decir que si aceptamos la protección tal y como está conceptualizada, estamos sujetando todo el entramado de la violencia sexual. La segunda cuestión que quería plantear es que necesitamos una articulación de los diferentes feminismos, necesitamos volver a sentarnos, necesitamos volver a hablar, volver a poner sobre la mesa todos los conceptos de violencias sexuales. O sea, yo sé que esto no es un campo de margaritas, no nos tenemos por qué caer bien para debatir, pero sí nos tenemos que sentar para hablar, y si no te sientas a debatir, entonces estás imponiendo, y si estás imponiendo, estás fuera de las lógicas del feminismo, así que ese no es mi feminismo, ¿no?
Y bueno, me he quedado con bastantes cositas, pero una cosita más, que es, si queréis hacer boicot, me parece perfecto, avisadnos, vamos con nosotras, pero vamos a hacer boicot a la conferencia episcopal, vamos a hacer boicot a la ultraderecha y vamos a hacer boicot a todos los fascistas que están todo el rato metiéndose con nuestros cuerpos. Y ya está, ¿no? Vamos a participar a través del silencio o de la omisión en actos de desacreditación, de violencia contra compañeras que están sujetando mucha violencia. Así que, buena borroca feminista. Muchas gracias, Nerea, por tus palabras, por tus reflexiones y desde luego también por invitarnos, ¿no?, a la borroca feminista. Evidentemente la protección como cortina de humo, ¿no?, que asienta los privilegios del sistema patriarcal y que lejos desde luego de asentar nuestros derechos nos limita todavía más en términos de libertades. Cambiar la protección por la responsabilidad y el cuidado en todos los ámbitos de la vida. Esta reflexión es importante. Vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Kadi Adzuba Furaya. Ella es abogada y periodista. Kadi es presidenta de la Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación, una asociación congoleña de mujeres periodistas que trabaja desde hace 20 años en la promoción de la igualdad de género y contra las violencias sexuales y machistas. Cuenta con la única emisora temática de igualdad de género de la región y del país. Es también directora de la Fundación Pelagie Miriuwa, fundación que creó hace 7 años para el empoderamiento de las mujeres a través de la autonomía económica y la participación comunitaria. Es también abogada del Tribunal de Apelación Bukavu, donde dirige acciones de defensa y presión para que la República Democrática del Congo apruebe y promueva leyes de protección de derechos de las mujeres. Ha puesto en marcha un programa de lucha contra el analfabetismo jurídico que consiste en sensibilizar a mujeres de todos los niveles para que conozcan y comprendan las leyes vigentes que protegen sus derechos. Ha ejercido también como reportera en conflictos armados y violencia sexual e integra el Consejo Asesor de la Alianza de Mujeres por la Paz y de varias redes de mujeres en todo el mundo. Bienvenida, Kadi. Cela fait plusieurs années que... Hace ya varios años que no he participado en conferencias en España y a cada vez prometo que una vez haré mi conferencia en español, pero a fecha de hoy todavía no lo he conseguido. Pero bueno, lo voy a prometer una vez más. Ha sido un gran placer para mí que me hayan invitado a esta ocasión tan importante y creo que también para mí es un honor el poder compartir la mesa con profesores eminentes, mujeres que trabajan en la universidad, que han hecho investigaciones sobre esta cuestión de la violencia sexual. Y yo no quiero entrar mucho en la teoría, yo soy más práctica, estoy en el terreno, en el frente, vivo de forma diaria todos los dramas y yo lo que voy a hablarles es darles un poco mi testimonio y voy a hablarles aquí de otras cosas, porque los profesores son quienes van a hablar de las teorías, de las investigaciones, de entender qué es lo que pasa y por qué violan a las mujeres. Entonces, ¿cuál es la situación que prevalece en mi país? Y es que la violencia sexual se utiliza como arma de guerra. Es algo que hemos soportado durante 20 años. Hemos tenido ahí niños que han crecido en la guerra, que han estudiado en la guerra y que han crecido con la guerra y que es lo único que conocen. Son jóvenes cada vez más violentos, que es lo único que conocen, el idioma, el lenguaje de la guerra. Estoy en guerra porque mi país está en guerra. Estoy en guerra también no con las armas, sino con mis palabras, con mi fuerza y con mi fe, con mis ganas de denunciar lo que pasa. Pero ellos lo que hacen es que se arman con bombas y con morteros y violan a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para explicar rápidamente cómo son las violencias sexuales utilizadas como arma de guerra. El cuerpo de la mujer es el que se utiliza como arma de guerra, como estrategia para hacer la guerra. ¿Cómo? Esa es la pregunta que os plantearéis. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa realmente?
lo siento, creo que puedo hablarles quizás un poco de cuál es la contextualización de estos fenómenos, de este sistema de utilizar a las mujeres como escudos humanos, como armas de guerra. Yo dejé mi país ayer. Estuve en Camerún, estaba en Camerún para otro trabajo y entre medias me llamaron esta mañana de mi casa para decir que habían llevado a 2 niñas de 13 y 9 años en mi casa y querían saber que yo les iba a ofrecer una cama donde podían dormir. Entonces, ¿cuál es la situación de estas niñas? Vienen de un pueblo que se llama Luchefu. Una se llama María Teresa y la otra Ange. Esta niña de 9 años ha sido violada por 15 militares, 15 hombres armados. ¿Y cómo han violado a esta mujercita de 9 años? Pues sencillamente porque querían lanzar un mensaje a la comunidad, pasar el mensaje para asustar a la comunidad, para hacer que ellos entendiesen más fácil la guerra. Más fácilmente, cuando se violan las mujeres, toda la comunidad tiene miedo. Cuando violas a las mujeres, que son la fuente económica de nuestra comunidad, de nuestro país, porque son ahora las mujeres las que sostienen la economía del país, pues si se las viola, pues son incapaces de trabajar, son incapaces de producir. Y por lo tanto es algo que afecta a la economía también. Y se dice, en los países de la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres. ¿Por qué? Porque se han destruido a las mujeres, a las congoleñas. Están enfermas, no pueden trabajar, sufren esta violencia sexual. Entonces, ¿qué ha merecido esta pobre niña de 9 años para merecer eso? Porque la violencia sexual no es una cuestión de sexo. El pene que entra en la vagina de la mujer no es eso. Lo que se hace es una mutilación. Se corta la vagina a la mujer. Se les introduce bombas, granadas, se les introduce plásticos calientes, se les corta la vagina, se les corta todo. ¿Y todo eso por qué? Para aterrorizar. En nuestra casa, en África, la comunidad se basa en la familia. La familia es la base de una comunidad. La fuerza de un sistema para nosotros es la multitud de las familias que son la fuerza motora de la comunidad. Y es algo que va más allá, que sube hasta el sistema del Estado. Así que una vez que se destruye este núcleo, esta base, esta familia, pues nada funciona. ¿Quién va a ir al mercado? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer que se mueva la economía del país? ¿Quién va a hacer que entre el dinero en el sistema económico? Normalmente son las mujeres que representan el 60% de la población de la República Democrática del Congo. Y entre estos 60% de la población hay más o menos un 20% de mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual. Así que es algo que se refiere, que atañe a toda la comunidad, porque todos los días las mujeres tienen que afrontar estas situaciones y es algo que llevamos sufriendo 20 largos años. Y ahora nos planteamos la pregunta, ¿por qué estamos lejos en España? ¿Esto no nos interesa? Sí, os interesa porque somos mujeres y tenemos que seguir unidas, tenemos que trabajar juntas para decir no a estas situaciones. La guerra en el Congo es una guerra económica. Si vosotros si queréis o no queréis participar, ¿por qué? Porque la economía es lo que hace todo para la tecnología. Cojan un minuto sus teléfonos móviles. Toquen sus teléfonos. ¿Hay alguien en la sala que tiene un teléfono con botoncitos? ¿Alguien que tiene un teléfono con botones? Nadie. Todos estamos con el sistema smartphone. Todos utilizamos estos sistemas de teléfonos inteligentes. Tenemos vehículos electrónicos. ¿Por qué? ¿Viene de dónde? Pues mi país es el primer país productor de coltán, que es con lo que se fabrican los teléfonos que tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque me violan, porque violan a la niña que está hoy en mi casa, que está destrozada. ¿Es por qué? Porque la han violado, por eso hoy se puede extraer el coltán para fabricar los smartphones. ¿Y piensan que eso es normal?
que unas tengan que sufrir así para que las multinacionales puedan invertir o puedan tener sus productos, sus materiales, sus minerales a costa del sufrimiento de las mujeres. Hace unos 5 años estuve aquí en una conferencia también y decían, no piensen que solo el conflicto está en África. Si no se hace nada para ayudar a las mujeres para terminar con esta situación, el conflicto acabará por llegar a Europa. Y es lo que pasa ahora en Europa. Ha habido varias mujeres que han sido víctimas de violencia en estos conflictos en Ucrania. Nosotras, las mujeres, tenemos que estar juntas para decir no, para levantarnos, para alzarnos contra el sistema donde se utiliza el cuerpo de las mujeres para hacer la guerra. Mujeres que no participan en las reuniones, que no participan en las mesas de negociaciones, que no saben ni de cerca ni lejos cuáles son las causas del conflicto y que ganan qué en estos conflictos. No están allí, las mujeres no lo saben, pero para pagar el precio, en cambio, sí son las mujeres las que pagan el precio. Y les invito a que me escuchen y quiero lanzar un mensaje para vosotras, mujeres, hermanas españoles, ayudadnos a las mujeres africanas para decir no. Cada uno en su medio, en su trabajo, en lo que hace cada día, no hay que ponerse ese tipo de violencia sexual. Es algo que destruye la humanidad, incluso el medio ambiente. Una mujer que ha sobrevivido a violencia sexual está destruida, está completamente destruida. Y bueno, no quiero tampoco tomar demasiado tiempo, solo quería indicar que hemos llegado a la resistencia, a la resiliencia. Somos resilientes. Resistimos porque hemos conseguido trabajar con nosotras mismas desde hace 20 años ya y hemos desarrollado muchas situaciones, muchas estrategias, entre ellas la sensibilización. Hemos trabajado con mujeres para poner en marcha sistemas para que pusiéramos decir no y seguir viviendo. Sensibilizamos también trabajando para que estos violadores acaben en la justicia. Pues no podemos hacerlo solos porque las multinacionales, que son las que financian las guerras, están basadas en Europa. Y por eso hoy aprovecho para lanzar una llamada patética, sí, a todo el mundo para decir, digan no a las violencias sexuales contra las mujeres en periodos de guerra. Gracias. Merci beaucoup, Cari. Gracias por contextualizar y desvelar algo que es absolutamente real, ¿no? Que es que las raíces de las violencias machistas y de las violencias sexuales, producto del capitalismo voraz y del capitalismo internacional salvaje, que producen precisamente militarización y que producen y reproducen, digamos, escenarios absolutamente patriarcales en los cuales, por supuesto, las mujeres somos botín de guerra, nuestros cuerpos son depositarios del honor y depositarios de tantos mensajes que van dirigidos, ¿no?, al otro bando, ¿no? Creo que es importantísimo tu testimonio, importantísimo también tu interpelación a Europa y a de alguna manera esas responsabilidades compartidas que por supuesto muchas veces se nos olvidan y en el internacionalismo de nuestro feminismo creo que son muy importantes y que tenemos que estar siempre recordándolas. Gracias, Cadi. Por otro lado, voy a dar la palabra ahora a otra compañera boliviana, Gabriela Montaño. Gabriela es feminista, es médica de formación. Gabriela dio pronto el salto a la política para acompañar al presidente Evo Morales desde su primer gobierno y entre enero y finales del año 2019 ejerció el cargo de ministra de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Expresidenta del Senado boliviano, preside actualmente la Cámara de Diputados y no cesa en su lucha para alcanzar la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Tienes la palabra, Gabriela. Bienvenida. Gracias, María.
Empiezo con una pequeña aclaración. Ya no soy diputada, no soy senadora, no soy ministra, no soy nada más que una feminista aquí con ustedes, tratando de consolidar nuestra lucha conjunta. Bienvenida, bienvenida. Sí me ha tocado durante mucho tiempo tratar de impulsar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia legislación que pueda, no sé si se puede decir que una legislación pueda curar las causas de las violencias machistas, pero por lo menos intentan prevenirlas, por lo menos intentan evitar la impunidad en el ejercicio de esa violencia machista contra los cuerpos de mujeres en nuestros países. Y quiero empezar compartiendo esa experiencia. En Bolivia se logró con mucha lucha, con mucha movilización callejera, con una clara decisión política mayoritaria de un bloque popular antiimperialista, anticapitalista, de generar normativa que sancione de mejor manera la violencia machista. Lo hicimos aproximadamente hace unos 9, 10 años. Aprobamos una ley específica contra la violencia hacia las mujeres. Y en ese momento éramos presidentas de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, 2 mujeres. Pero tuvimos que salir a marchar para que en nuestras cámaras, teniendo mayoría parlamentaria, se apruebe esa ley. Las presidentas mujeres de ambas cámaras tuvimos que marchar siendo que presidíamos el debate en ambas cámaras. Por lo tanto, nunca es suficiente la batalla al interior del Estado si no hay batalla en la calle, si no hay batalla hermanada. Las mujeres que hacemos política y que estamos en responsabilidad institucional no vamos a poder lograr absolutamente nada si no nos acompaña la calle, la fuerza de las organizaciones sociales, la claridad de nuestras compañeras y de nuestras hermanas en el campo, en la ciudad, en todas partes. Una presidenta de la Cámara de Senadores, senadora, una presidenta de la Cámara, una ministra, no logra transformar ni siquiera, ya no hablemos la realidad, ni siquiera una ley, si no tiene toda esa estructura social, acompañando, criticando, sentándonos y debatiendo 1000 horas, no importa, pero juntas. Y cuando aprobamos esta ley, ya han pasado 9 años, tuvimos la claridad, y aquí quiero plantear algo en relación al sistema penal que se había tocado hace un momento. Teníamos la claridad de que necesitamos urgentemente esa ley específica, pero esa ley específica no iba a hacer nada si se mantenía como una isla en medio de un sistema penal absurdo, corrupto, destructor de la vida de la gente, absolutamente punitivista y nada más. No le interesa a nuestros códigos de sistema penal encontrar y restaurar equilibrios. No le interesa a esas normas reconstituir el tejido social a partir de una lógica que no sea patriarcal y machista. Y por lo tanto, cuando aprobamos esa ley, entendimos que era solamente una punta de lanza para transformar toda la legislación penal. Porque si no, se iba a quedar aislada como una norma que no se iba a cumplir y que no iba a generar
transformación del tejido social. La aprobamos y fuimos por la siguiente batalla, el Código Penal, que llamamos el Código del Sistema Penal porque estábamos intentando transformar tanto el procedimiento penal como la parte sustantiva, como le llaman los abogados. Yo no soy abogada, soy médica. Y esa integralidad tenía como fuerza motora todos los cambios y transformaciones que habíamos logrado en nuestra ley específica contra la violencia. ¿Pero saben por qué? Porque las 5 primeras causas de procesos penales en todo mi país, en los 9 departamentos, es decir, las 9 regiones de mi país, tienen que ver con violencia contra las mujeres. Es decir, que si en Bolivia, como pasa en casi toda Latinoamérica y en el mundo, logramos transformar la forma en la que el sistema penal actúa sobre los temas de violencia contra las mujeres, estamos transformando la justicia en su conjunto, en el ámbito penal. Y al transformarlo en el ámbito penal, en la integralidad de la justicia. Estaba bien que aprueben una leycita contra la violencia hacia las mujeres, pero no se metan con el Código Penal porque es el corazón de la injusticia en nuestros países. Y entonces no nos los permitieron. Aprobamos la ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la promulgó el presidente Evo Morales en ese momento en Bolivia. Y pueden creer ustedes quiénes fueron la punta de lanza de la reacción en contra de esa transformación del Código Penal. Médicos y abogados. Y lo digo en masculino porque eran médicos hombres y abogados hombres quienes encabezaban huelgas, paros de salud que fueron de más de 38 días solamente para no cambiar el Código Penal. ¿Qué nos está demostrando eso? Que la lucha contra la violencia machista, inclusive cuando estamos hablando solo de la lucha en términos de mejorar la legislación, es una lucha que penetra en el corazón de las herramientas y los instrumentos a través de los cuales el patriarcado nos pone los pies sobre la cabeza y no nos deja opción ni siquiera de vivir, porque eso es el feminicidio. De eso estamos hablando cuando hablamos de violencia machista. Por lo tanto, creo que no puede separarse en normativa específica el debate de la violencia machista sin tocar los sistemas penales, civiles de nuestras sociedades, de nuestros estados. Ahora, evidentemente no es la única tarea para poder avanzar en una lucha efectiva contra las violencias machistas. Hay muchas tareas más. Yo estoy compartiendo inicialmente esa porque fue la que me tocó como legisladora. Y 9 años después, ya no soy legisladora, soy una activista feminista, una mujer que hago política. Veo y recalculando, todas nosotras decimos hacia atrás, ya no nos sirve esa ley, es insuficiente. Pero lo más gracioso de todo esto es que nos quieren echar la culpa, igual que hacen aquí en España, a las mujeres de la violencia machista. Nos quieren convertir a nosotras en las ejecutoras de la violencia contra nosotras mismas. Y por eso comparto plenamente lo que decías hace un momento en relación a que
Por supuesto que nos vamos a resistir a que nos encasillen en una lógica y una estrategia de protección. Y por supuesto que nuestra lucha contra las violencias machistas es una lucha anticapitalista y antiimperialista, porque nos están quitando la forma de vivir de nuestros pueblos. No podemos entender una lucha contra los machismos, el patriarcado, sino es una lucha también contra el racismo. Y hoy, desde aquí de España, tenemos que decirlo fuerte y claro, contra el fascismo. Nuestra lucha despatriarcalizadora, y me gusta el término despatriarcalizadora, porque muchas veces dicen que la gente de izquierda y las mujeres de izquierda nos definimos desde el no. No, despatriarcalizador es quitarle esa esencia patriarcal, destructiva a una sociedad en la que no creemos. Nosotros no creemos en una sociedad mientras era patriarcal. Muchas veces nos han querido volver más light nuestra definición y yo no estoy de acuerdo. En Bolivia nos entendemos en una lucha despatriarcalizadora. Para mí es una definición muy importante. No creo que los anuncios en relación a los derechos de las mujeres puedan ser todas despatriarcalizadoras. No todas son despatriarcalizadoras. Algunas son pinturas, maquillajes que se utilizan muy bien desde algunos centros de poder. Y no todas pueden reconocerse a sí mismas despatriarcalizadoras. Creo que también es importante decir que nuestra lucha es una lucha económica, es una lucha por un modelo económico diferente. Nosotros en Bolivia hemos experimentado exitosamente un modelo económico que redistribuye, que pone en el centro a las personas, que intenta dejar de hiperconcentrar la riqueza en unas pocas manos, que vuelve a poner al Estado como centro importante de la economía y no solamente el mundo privado. Y claro, ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con violencia machista? Pues la descripción que hace nuestra compañera del África no necesita mayor, creo, redundar más en el tema. Pero en Bolivia resulta que ese país chiquitito al centro del continente sudamericano que nadie le daba ni 3 pesos, es el país que tiene la menor inflación del continente. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo recuperando sus recursos naturales, recuperando su territorio para su gente, recuperando la riqueza para esas millones de mujeres que antes eran saqueadas de su dignidad, de su riqueza y de su territorio. Por eso la economía está en el centro de nuestra lucha antipatriarcal y de nuestra lucha contra las violencias machistas. No puedo entender la lucha contra la violencia machista si no la entiendo como una lucha profundamente económica, anticapitalista, antineoliberal y antiimperialista. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias por compartirnos tu experiencia, vuestra experiencia de legisladoras. Desde luego, en ese camino, ¿no?, de hacer de la legislación un camino de despatriarcalización de tantos ámbitos de la vida y de tantos ámbitos de las relaciones, muy especialmente vinculadas con eso que llamamos lo contrario de la impunidad, que no es el punitivismo, es la justicia. Pero la justicia no solamente frente a las violencias concretas, sino también la justicia social y otras justicias que tienen que ver con el buen vivir. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente ponente, que es Gemma Fernández Rodríguez de Líbana. Ella es abogada de Women's Link Worldwide. Es abogada especializada en el ámbito de los derechos humanos, litiga casos sobre violencia contra las mujeres, trata de personas, discriminación y derechos sexuales y reproductivos ante instancias nacionales, regionales e internacionales. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado de Relaciones Internacionales y agente de igualdad. También es titulada experta en protección internacional en derechos humanos de las mujeres del Women's Human Rights Training Institute y en la actualidad es visitante fellow en el Center for Women, Peace and Security de la London School of Economics. Forma parte de la dirección legal de Women's Link Worldwide en un modelo de liderazgo compartido con otras dos abogadas que codirige el área programática de la organización y es responsable de su implementación en Europa. Bienvenida, Gemma. Bueno, gracias, cuánta emoción. Vaya día llevamos, ¿no? Mucho poderío. Gracias, María, y a todas las compañeras, ¿no?, por imaginar y hacer posible un espacio así de encuentro y de disfrute. Y bueno, cuando María nos proponía esta mesa, nos proponía que cada una, obviamente, pues habláramos desde nuestro conocimiento situado, ¿no? Y bueno, me gustaba un poco ese recordatorio, ¿no? Entonces yo, para situar un poco desde donde yo hablo, pues como ha dicho María, ¿no?, yo soy abogada feminista, trabajo en una organización en la que utilizamos el derecho como herramienta, ¿no? Entonces yo creo en el derecho como herramienta de transformación social y como herramienta que puede traer transformaciones profundas a los feminismos y transformaciones feministas, pero obviamente también soy consciente que el derecho históricamente se ha utilizado pues para mantener el status quo, ¿no?, y para proteger el privilegio y para perpetuar estructuras de poder. Pero bueno, igualmente creo que tenemos que hacernos uso las feministas de esta herramienta. El otro día estaba en la presentación del libro de un amigo y Santiago Albarrico le presentaba, ¿no?, y él también hablaba de esto, ¿no?, de cómo el derecho ha tenido ese papel históricamente, pero como también es un campo de batalla en el que tenemos que habitar, ¿no?, del que tenemos que dotarnos. Bueno, a mí también me ha gustado mucho el título de la mesa, quería decir, porque creo importante, ¿no?, que siempre que hablemos y conceptualicemos las violencias en plural, ¿no?, y no aislar las experiencias de violencia que experimentan diferentes mujeres, ¿no?, en el ámbito laboral, la violencia policial, en el ámbito de la pareja o expareja, la violencia sexual, explotación sexual y laboral, violencia obstétrica, violencia reproductiva, la violencia que experimentan las temporeras, la violencia en las fronteras y en la frontera sur, ¿no? Es cierto que se ha mencionado que España fue pues pionera, ¿no?, en el año 2004 en aprobar una ley contra la violencia de género, pero yo creo que esa ley, por ser tener una mirada crítica, ¿no?, que yo creo que nos ayuda a avanzar, creo que incorpora un poco un error de enfoque, ¿no?, y una interpretación absolutamente restrictiva de lo que es la violencia de género, ¿no?, y las violencias contra las mujeres, porque la ley verdaderamente lo que se trata es se dedica a regular un tipo concreto de violencia, que es la violencia que se da en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, ¿no? Entonces, y la definición internacional de violencias contra las mujeres y de género siempre ha sido mucho más amplia. También es verdad que hay que entender el contexto en el que se aprobó esa ley, ¿no?, en un contexto en el que había mucho rechazo en el feminismo hacia el concepto de violencia doméstica, había mucho interés por sacar la violencia del ámbito de lo doméstico, sacarlo al ámbito de lo público, y también reconocer que las medidas que incorporó la ley pues que supusieron varios avances, ¿no? Pero no es una ley contra la violencia de género, creo yo, ¿no? Entonces estamos ya un poco en momento de dar esos pasos, ¿no?
Y bueno, y siguiendo un poco con ese pensamiento crítico, ¿no? Un poco yo creo que una de las preguntas que nos tenemos o reflexiones, ¿no? Que nos tenemos que hacer las feministas en este país es un poco como qué estamos entendiendo y de qué formas experimentan violencias de género, ¿no? Las mujeres atravesadas por otras identidades, ¿no? Las migrantes, las mujeres indocumentadas, las racializadas, las que hacen trabajo sexual, las mujeres trans, ¿no? Y yo creo que mientras no entendamos que las leyes que se han hecho en este país y muchos otros, ¿no? Pero las leyes que se han hecho en este país contra la violencia de género, contra la violencia sexual, contra la trata y la explotación sexual, enfrentan diferentes barreras para llegar y alcanzar y beneficiar a diferentes tipos de mujeres, ¿no? Entonces no estaremos avanzando en un feminismo que sea inclusivo ni en una sociedad más justa para todas, ¿no? Pues cuáles son algunas de estas barreras, ¿no? Que hemos ido identificando. Una vez que se aprueba la ley, pues luego ya están las barreras de acceso, ¿no? Y cómo las leyes se implementan o no, ¿no? Y sobre quiénes, ¿no? Y quiénes tienen acceso. Y la primera, yo creo, más evidente y más cruel barrera de acceso es la ley de extranjería, ¿no? O sea, si no, tenemos que recordar que todas y cada una de las leyes en este país para proteger contra la violencia de género, contra la violencia sexual o contra la trata han previsto aperturas de órdenes de expulsión para mujeres indocumentadas que denuncien cualquiera de estas violencias, ¿no? Y algunas de esas leyes se han modificado, pero otras no, sigue habiendo ahí una pelea, ¿no? Entonces tenemos que entender que la lucha antirracista tiene que formar parte necesariamente de la lucha feminista y de la agenda feminista y de la agenda de lucha contra las violencias contra las mujeres, ¿no? Que iniciativas como la iniciativa legislativa popular de regulación administrativa también es un elemento clave, ¿no? Porque tenemos que entender cómo la extranjería produce situaciones de vulnerabilidad a la violencia, ¿no? Bueno, otra barrera obviamente es el racismo estructural que hay en este país contra las personas racializadas y gitanas. Entonces, cuando estas personas estas mujeres viven experiencias de violencias, ¿no? y van al sistema de justicia, pues experimentan todo ese racismo, ¿no? Digamos. Y otra barrera conectada con eso es la presencia, cómo operan los estereotipos de género y de raza y étnicos, ¿no? Los sistemas de justicia que muchas veces revictimizan a las mujeres. Otras barreras, pues bueno, el acceso a la información y a recursos para mujeres que viven en zonas rurales o mujeres que viven con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, en general, identificar cuáles son las barreras de acceso a los derechos que muchas mujeres les están impidiendo a muchas mujeres acceder, ¿no? Yo creo que por eso también es importante que el feminismo interseccional se relacione con el derecho y lo permee, y que tienen que existir y tenemos que crear estándares y jurisprudencia que incorporen una mirada feminista interseccional del derecho, ¿no? Yo creo que el derecho tiene género en sí mismo, ¿no? El derecho ya como discurso social incorpora las relaciones de género presentes en la sociedad, y entonces eso es lo que hay que desarticular, ¿no? Y entonces esta mañana se hablaba también del tema de la perspectiva de género, ¿no? A la hora de aplicar e implementar el derecho y de hacer justicia, y no es una cosa que a algunas abogadas feministas nos haya dado por decir que es que ahora hay que usar una perspectiva de género, es que es la única manera de cumplir el mandato constitucional de igualdad y de no discriminación, ¿no? Bueno, nosotras en Women's Link quería contaros que acompañamos el caso de Ángela González Carreño en su búsqueda de justicia por la muerte de su hija a manos de un padre violento. Ella misma pues había sufrido el maltrato de su marido durante varios años hasta que decidió separarse para proteger a su hija. Y Ángela puso muchísimas denuncias, ¿no? Contó a todo el mundo cada uno de los episodios de violencia a los que sometía a este hombre, a ella y a su hija, pero bueno, nadie la escuchó, y quien la escuchó no la creyó. Y si alguien la creyó, pensó que la violencia no era una razón suficiente para separar a un padre de su hija, ¿no? Entonces el sistema en su conjunto falló, se obligó a Andrea, esta niña, a tener visitas con su padre en contra de su voluntad. Primero eran visitas supervisadas por los servicios sociales y luego visitas sin supervisión, a pesar de que Ángela siempre se opuso, ¿no? Y su padre la mató, ¿no? Algo que Ángela dijo que podía pasar, ¿no? Ella siempre hablaba de este riesgo, ¿no? Y bueno, cuando Ángela acudió a la justicia a reclamar la responsabilidad de las autoridades en la muerte de su hija, pues la justicia le dijo que no existía esa responsabilidad.
Nosotras la acompañamos a llevar su caso a Naciones Unidas, al Comité CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, y allí ya el comité determinó que sí, obviamente hubo responsabilidad del Estado, ¿no?, en la desprotección que experimentó Ángela y su hija y en el asesinato de Andrea. Y esta fue la primera condena internacional al Estado español, ¿no?, por un caso de violencia de género, y fue un caso que contribuyó mucho a, yo creo, a enmarcar la violencia contra las mujeres como una cuestión, ¿no?, de una vulneración de derechos humanos, ¿no?, y que puso mucho sobre la mesa el tema de la responsabilidad pública, ¿no?, que eso no es un caso, no es una cuestión entre dos personas, sino que es una cuestión en la que puede haber, y de hecho luego después de 4 años más de litigios que tuvo que pelear, por los que tuvo que pelear Ángela para que el dictamen de Naciones Unidas se implementara en España, logramos que el Supremo dijera que efectivamente en casos de violencia puede existir la responsabilidad del Estado cuando el Estado y las autoridades conocen esta situación y no ponen todos los medios que tienen a su disposición para impedirla, ¿no?, que es la pura definición realmente de la debida diligencia. Y el caso de Ángela pues también sirvió mucho, ¿no?, para poner el foco en los hijos e hijas víctimas de la violencia, ¿no? Yo creo que puso en cuestión una de las piedras angulares del patriarcado, ¿no?, que son las relaciones paterno-filiales. El tema de la figura del buen padre de familia, ¿no?, la patria potestad, que quienes habéis estudiado Derecho son todo cuestiones jurídicas que tienen un peso, el peso del lenguaje patriarcal a tope, ¿no? Puso sobre la mesa este tema, ¿no?, del que el maltratador no es un buen padre. Entonces, bueno, luego después del caso de Ángela, como sabemos, desafortunadamente han venido muchos otros, muchos niños y niñas a los que se les han, bueno, muchos niños y niñas asesinados por parte de sus padres, muchos niños y niñas obligados a tener visitas con sus padres en contra de su voluntad, muchas madres negándose a arriesgarse a perder la vida de sus hijos e hijas, como le pasó a Ángela y a muchas otras mujeres, a Itziar Prats, a Laura Hernández, a Ruth Ortiz, a Beatriz Zimmerman, por mencionar algunas, muchas otras, ¿no? Y madres protectoras también, como hemos hablado esta mañana, ¿no?, como Isabel, que ha estado aquí esta mañana en la mesa de justicia feminista, como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla y muchas otras, que se ven en la situación de tener que incumplir pues, decisiones judiciales que les quitan la custodia de sus hijos o que les obligan a llevar a sus hijos a visitas con sus padres que están acusados o condenados por maltrato o por abuso sexual, ¿no? Entonces, este es un tema que yo creo que está, ¿no?, uno de los grandes retos que hay en este país. A mí a veces me parece increíble que después del precedente que hubo con el caso de Ángela, que tuvo bastante peso y que generó bastante movimiento y han cambiado muchas cosas desde entonces, pero bueno, este tema de la aplicación del síndrome de alienación parental y demás es uno de los, yo creo que es como, ¿no?, el patriarcado también revolviéndose, ¿no?, y un poco la reacción, ¿no?, la contraofensiva, que además esto pasa en España, pero que es algo que está pasando en muchos otros países, ¿no?, en Europa y en el mundo entero. Y ahora recientemente la relatora de Naciones Unidas contra la Violencia ha hecho un llamamiento para que se le envíe información porque va a escribir un informe sobre este tema, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, nosotras también llevamos muchos años monitoreando las violencias específicas que enfrentan las mujeres que cruzan fronteras, ¿no? Y la frontera sur de España se viene separando a mujeres migrantes racializadas de sus hijos e hijas sin ningún tipo de garantía, ¿no? Entonces esto me parece que es un ejemplo que muestra muy bien, ¿no?, cómo por un lado a estas mujeres que cruzan fronteras con sus hijos e hijas se les está separando de sus hijos sin que haya violencia, puramente por una cuestión de pobreza muchas veces, y sin embargo a estos padres maltratadores y que ponen un riesgo sobre sus hijos y sobre sus madres, las madres de sus hijos, parece casi imposible retirarles la custodia, ¿no? Entonces, para que veamos un poco, yo creo que ilustra bueno, muy bien como la presencia del machismo y del racismo, ¿no? No solo en la sociedad, sino también en los acercamientos de la justicia. Bueno, y ya se ha dicho mucho acerca de cómo el derecho penal es simplemente una parte más de la solución, pero que nunca va a ser la solución, ¿no?, a la que nos acojamos a las feministas, pero yo creo que también aportar que además el derecho penal, además de muchos otros males, ¿no?, que genera, aunque también no renunciamos a él, estoy de acuerdo, pero bueno, va mucho al caso concreto, ¿no? No tiene la capacidad, no está pensado para mirar el contexto y la estructura, ¿no? Yo creo que las violencias contra las mujeres es evidente que se producen en un contexto de discriminación hacia las mujeres, que las permiten y que las justifican, ¿no? Entonces tenemos que actuar contra esa estructura, ¿no?, y no contra tanto como el caso a caso. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque ya te veo ahí nerviosa, María.
Muchas gracias, Gema. Gracias por recordarnos también, efectivamente, que el derecho es una herramienta feminista y especialmente el litigio estratégico, que es lo que hacéis en Women's Link, y muy especialmente recordando el caso de Ángela González Carreño y en general, ¿no? todo lo que supone utilizar el derecho, el litigio estratégico para cerrar esas brechas que hay entre los avances, ¿no? Conseguimos avances en términos legales, pero luego la justicia patriarcal, el paterfamilias y todas estas cuestiones están ahí, ¿no? Desde luego que vamos a seguir trabajando desde esos planos, apropiándonos de todas esas herramientas que nos parecen fundamentales. Bueno, voy a seguir porque se nos va el tiempo y nos quedan todavía dos compañeras por intervenir. Voy a darle la palabra ahora a Urvashi Butalia. Urvashi, que está allí al fondo de la mesa, compañera, editora, escritora feminista, es cofundadora de la primera editorial feminista de la India, Kali for Women, en 1984, y ahora dirige Zubaan, editorial creada cuando Kali cerró en 2003. Lleva mucho tiempo implicada en el movimiento feminista de la India y escribe y publica ampliamente sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres. Entre sus publicaciones más conocidas está la premiada Historia oral de la partición de la India, The Other Side of Silence, Voices from Partition of India. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Nikkei Asia para la Cultura en 2003, los premios anuales de la Oral History Association en 2001, la medalla Goethe y el Padma Shri, distinción civil india. Bienvenida, Urvashi, tienes la palabra. Thank you very much, Maria. Thank you all for being here. One small Muchas gracias. Permítanme, aparte de dar las gracias por estar aquí, de corregir que soy fundadora de la primera editorial feminista de la India. No es una editorial a secas, es una editorial feminista, la primera de la India. Tengo aquí preparada una presentación escrita. Voy a ir leyéndola intentando respetar el tiempo. La violencia sexual está muy extendida por el mundo, todos lo sabemos. Todo el mundo sabe que existe, pero todo el mundo hace como si no existiese. Es un secreto a voces. Y ayer lo vimos. Además, es muy difícil encarar esta cuestión por el silencio que la rodea, por las víctimas que no son capaces de hablar de ello muchas veces. Por eso es tan difícil obtener información fiable sobre el tema. Las violaciones. ¿Qué implica un acto de violación? Hay distintas definiciones que no olvidemos que las hacen los hombres y que varían de país a país. En realidad, gran parte de lo que se dice depende más de una percepción que de una realidad. Hay muchas personas, por ejemplo, que consideran que en mi país, la India, es la capital de la violación y de la violencia sexual del mundo. Y es cierto que hay mucha violencia sexual en la India, pero en términos estadísticos vamos bastante por debajo de otros países del mundo. Estamos en la parte de abajo de la clasificación. Lo que pasa que es un país muy poblado, que aspira a ser una superpotencia, y por eso hay muchos líderes que ponen el foco siempre en la India. Cuando ocurre algo, como con lo que ocurrió en Delhi en 2012, normalmente esto se recoge en los medios de comunicación. A mí esto me preocupa como feminista. Cuando voy a reuniones de feministas, muchas veces me dicen: ¿qué pasa en la India? Hay mucha violencia sexual, ¿cómo sales de casa? Y esto a mí me preocupa muchísimo, sobre todo si me lo dicen mujeres feministas que están cayendo en la trampa del patriarcado, que dice que el norte es mejor y el sur es peor. Es verdad que una sola violación ya es demasiado. No es una cuestión de cifras, todos tenemos que evitarlas.
independientemente de lo que contemos. Hay algo de lo que no se habla y que me gustaría mencionar aquí en esta reunión, y es que la historia de la violencia sexual no está completa si nos limitamos a ver estadísticas y percepciones, porque queda fuera lo que es más importante, a saber, las víctimas, las supervivientes, su valor, su deseo de supervivencia y de terminar con esta violencia por ellas y por sus compañeras. Y como tenemos poco tiempo, voy a centrarme solo en las violaciones, y esta es la historia que quiero compartir como activista del movimiento feminista en la India. En los años 70 mi generación salió a la calle para reclamar los derechos para la mujer. Nosotros empezamos nuestras campañas contra la violencia sexual, señalando casos de violación, en particular uno en el que el agresor era un policía. Esto dio lugar a protestas en todo el mundo y provocó la primera reforma de la ley desde la época colonial. En el 73 conseguimos cambiar la definición de la violación y otras muchas cosas, pero uno de los cambios que conseguimos se convirtió en un problema más adelante. Y esto es un ejemplo de que las feministas cometemos errores, aprendemos de ellos, y esto fue porque en sociedades tradicionales como la nuestra hay un estigma, hay una vergüenza, y por eso nosotros pedimos que se mantuviese el secreto para la víctima, pero no sabíamos el peso que esto iba a suponer para ella, porque la iba a dejar condenada al silencio, mientras que los agresores podrían hablar. Nosotras, feministas, hemos tenido que admitir que estábamos equivocadas, que nos equivocábamos y que tendríamos que estar con las víctimas, permitiéndoles hablar. En 2013 hubo una ley posterior que amplió la definición de violación y recogió que las violaciones masivas se podían considerar un arma de guerra y un arma política, pero todavía quedaba mucho por hacer. En nuestra legislación, por ejemplo, no se reconoce la violación dentro del matrimonio, cosa que solicitamos. También queremos que la víctima de una violación sea una víctima a secas, independientemente del género, para que se puedan incluir hombres violados, mujeres trans. Quedan muchas luchas todavía. ¿Qué pasa en la esfera privada? ¿Qué pasa en el hogar, en la familia? ¿Cómo se puede rehabilitar y compensar a los supervivientes? ¿Cómo se puede defender a los derechos de las personas con discapacidad? ¿Cómo conseguir que hospitales y otras instituciones tengan protocolos para tratar debidamente a las víctimas? Lo mismo para la policía, para que no tengan que revictimizar a las víctimas haciéndolas pasar por el mismo trauma. Y los abogados también tienen mucho que aprender ahí. Estoy mirando el reloj, quedan 4 minutos. Así que en nuestro país se ha comunitarizado la cuestión de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un tema político, religioso. Ha habido incluso personas que han salido de la cárcel, agresores, por supuesto buen comportamiento, han vuelto a sus aldeas y han sido acogidos con grandes celebraciones en sus pueblos por parte de políticos de la extrema derecha. Y estos violadores, cuando pertenecen a una comunidad concreta, saben que cuentan con la protección allí. Hablando ahora de cosas positivas, cosas inesperadas. En 2012 hubo algo que ocupó los titulares de prensa en todo el mundo, una violación que acabó en muerte
muerte. Era una chica que volvía después de ver una película, la acompañaba un chico, lo golpearon hasta la muerte y lo ocurrido rompió la ley del silencio y se empezó a hablar en los hogares, en las familias, en los colegios, en las universidades. Esto fue todo un hito en una sociedad en la que ni siquiera se habla en público sobre el sexo. Y tuvo que haber una muerte para que se produjese este cambio. Para nosotros, activistas, ha sido un paso importantísimo y nos hemos dado cuenta de que se puede presionar al Estado para hacer algo con la violencia sexual si no se deja como algo oculto. Cada vez que ocurre algo, lo recogemos en medios de comunicación, lo publicamos y lo mantenemos en el ojo público. Por último, tenemos mucho que aprender todas unas de otras. He estado escuchando aquí y me ha llamado la atención lo mucho que compartimos con España, con Sudamérica. En Asia también hay una relación de comunidad. En los países del sudeste asiático tenemos unas historias similares previas a la colonización. Tenemos unas instituciones que han dado lugar a la impunidad para los violadores, tanto a título individual como al colectivo. Así que las conclusiones son las mismas. Cuando las mujeres salen a la calle para pedir la paz, los hombres preparan la guerra. El modelo es el mismo en todas partes, por eso podemos crear estrategias comunes. Tengo un ejemplo de Nepal, que es un país vecino, una especie de hermano pequeño para la India. En Nepal, el matrimonio forzado es un delito y queremos convertirlo en un ejemplo para decir si los nepalíes lo han hecho y si la violación dentro del matrimonio es un delito en Nepal, en la India también puede serlo. Sabemos de todas formas que no basta con cambiar la ley, aunque estos cambios tan importantes que se han producido no hubieran sido realidad sin el movimiento feminista, porque los hombres no tienen interés en crear un entorno más seguro para las mujeres ni para poblaciones marginadas. Así que todos nuestros éxitos, nuestros hitos, por muy pequeños que sean, suponen una grieta importante en este muro. Fíjense ustedes en los monumentos antiguos de la India, de Grecia, de España. Normalmente en las grietecitas aparece un brotecito de hierba que sobrevive a pesar de que la piedra lo aprisiona. Pues esa es la historia de los brotes de feminismo que han sobrevivido de esta presión. Gracias. Muchas gracias, Urbasi. Muchas gracias por compartirnos vuestras luchas, los retos a los que os enfrentáis también y, por supuesto, compartir absolutamente el hecho de que las violencias machistas son universales, porque el patriarcado lo es, y en absoluto, digamos, entender que hay un pueblo donde, ¿no?, la prevalencia es mayor, otro menor, en función de la etnia o de la nacionalidad, ¿no? Desde luego aquí somos muy conscientes como feministas internacionalistas que las luchas son de todas y en todos los países. Por otro lado, sí que me parece importante recoger absolutamente las claves comunes, como lo es la impunidad social y la cultura de la violación de las que hablabas justamente, y la vergüenza que acompaña a las víctimas, y todos los retos en la reparación, que es también un reto fundamental aquí en España. Bueno, ya por último vamos a dar la palabra a nuestra compañera Carol Cariola Oliva, matrona, activista. Y presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.
Carol es licenciada en obstetricia y puericultura, candidata al Magíster de Género y Cultura a la Universidad de Chile, militante del Partido Comunista de Chile y activista feminista, diputada de la República de Chile, electa con la primera mayoría nacional de las últimas elecciones parlamentarias, participó del equipo de campaña del actual presidente de la República, Gabriel Boric, con quien compartió generación del movimiento estudiantil que irrumpió en el Congreso Nacional con la llamada bancada estudiantil. Es actualmente la primera mujer presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Fue dirigente estudiantil, la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDEZ y es una de las primeras voceras de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile hasta el año 2011. Fue secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile entre los años 2011 y 2017. Bienvenida, Carol. Tengo que decir un aviso, sencillamente nos estamos pasando mucho de la hora, también por los retrasos en la entrada, por supuesto, pero las personas intérpretes me han pedido que os comunique que a las 8 van a dejar de interpretar. Con lo cual yo creo que va a quedar para Carol y poco más. O sea que ya siento el retraso, pero es lo que tenemos. Ok, bueno. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y a todos quienes están hoy día acá. Quiero valorar y agradecer la invitación que nos han hecho desde el Ministerio de Igualdad, especialmente a Irene Montero, quien ha sido agredida muy duramente en estos últimos días, precisamente por las fuerzas patriarcales, por hacer avanzar políticas públicas en este país, y creo que es muy importante solidarizar entre nosotras. Estoy muy contenta de poder estar acá con María, con Nerea, con Cadi, con Gabriela, con Gema, con Urbache y por supuesto con todas ustedes. Creo que es muy importante también, y no podemos dejar de decirlo, que estamos hoy en la sala Marielle Franco, para quien exigimos y pedimos justicia, mujer brasileña, feminista, hija de la favela. Quien fue asesinada precisamente por luchar. Y bueno, vamos a hablar de violencia contra las mujeres. Nos queremos libres, así se llama al menos este espacio, este encuentro de reflexión. Y me parece que es muy importante cuando hablamos de violencia, encarnar esa violencia. Y aquí probablemente no hay nadie en esta sala, ninguna de nosotras, que no haya experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Y hay muchas mujeres aquí presentes que probablemente representan esas distintas formas de violencia. Tuvimos en el panel anterior a Paola Pavón, hoy día prefecta de Pichincha en Ecuador, quien fue encarcelada brutalmente, con quien solidarizo también profundamente, compañera. Está también Manuela Dávila, quien ha sido amenazada permanentemente por el bolsonarismo. Están también a mi lado una compañera a quien hemos seguido y acompañado en su lucha, Gabriela Montaño, a quien escuchamos recién, que fue una de las mujeres que salió escapando y lamentablemente buscando mecanismos de sobrevivencia a raíz del golpe de Estado en Bolivia hace pocos años atrás. Por más que se diga que nuestras democracias hoy son firmes, no lo son. Y lo sabemos, sobre todo en América Latina, donde sabemos de golpes, sabemos de dictaduras, sabemos de violencia política y de distintas formas de violencia. Están las compañeras mapuches también, y no puedo dejar de mencionar las de Chile y Argentina. Libertad a las presas. Y también está mi compañera mapuche Cocañanco, la primera diputada de la Araucanía mapuche, representando además a los sectores progresistas y a las mujeres feministas. Bueno, no es protocolo, es solo querer decir y encarnar en cada una de las mujeres que he mencionado y otras que no he mencionado, pero que están aquí, que vivimos y que cotidianamente vivimos las consecuencias de la violencia machista. Belén do Pará
determina que la violencia machista es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Yo quisiera agregar a eso que la violencia contra las mujeres también se ejerce por omisión, en el ámbito privado, público y también en todos los espacios que nosotras nos desarrollamos. Somos las primeras en muchas cosas y en mi presentación María decía, es la primera mujer presidenta de la Comisión de Constitución, la primera mujer en presidir la Federación de Estudiantes. Qué terrible es pensar que las mujeres en el siglo XXI seguimos siendo pioneras en algunas cosas donde hay espacios o lugares que debimos haber ocupado durante muchos años, pero que sin embargo fueron denegados para nosotras. Esas también son formas de violencia que se han invisibilizado por años, de la misma manera en que se ha invisibilizado a todas las mujeres que han construido la historia en nuestros distintos pueblos. Porque la violencia machista precisamente ha buscado ese camino, el de la invisibilización, el de la dominación, es el camino en el cual nosotras hemos tenido que ocupar un rol que se nos ha asignado y al cual nos hemos revelado permanentemente. Por eso es que hoy día estamos acá, por eso es que ocupamos los espacios de poder y por eso es que yo creo que la lucha contra la violencia machista debe ser dada desde todos los espacios. Y comparto lo que decía Gabriela, no solo desde la institucionalidad, donde muchas de nosotras hemos decidido ocupar un espacio con dificultades, porque ocupar un ministerio, ocupar un rol en el Parlamento, un escaño o cualquier rol de poder hoy día en estas sociedades trae como consecuencias que somos atacadas, que somos perseguidas, que somos cuestionadas, incluso muchas veces por nosotras mismas. Y creo que ahí hay una reflexión respecto de cómo las violencias machistas nos terminan afectando transversalmente, no solo por cómo las definimos y de dónde las definimos, sino que también por cómo nuestra sociedad se comporta y cómo nos lleva a comportarnos incluso a nosotras mismas. Y con esto no estoy echándonos la culpa, solo estoy llevando a una reflexión política de cómo el machismo, el patriarcado y todas sus expresiones ha calado profundamente en nuestra sociedad. Las mujeres hemos experimentado y vivido en carne propia las consecuencias de la violencia de género por años. Una violencia que es evidente y que es evidente consecuencia por lo demás de las expresiones del patriarcado. Durante años, lamentablemente, la violencia machista ha sido circunscrita al espacio íntimo, privado, particular. En Chile, por ejemplo, todavía no tenemos una ley integral que reconozca todas las formas de violencia. La ley contra la violencia de género está solo circunscrita a la violencia intrafamiliar, como si nosotras solo fuéramos sujetas de reproducción, como si nosotras solo fuéramos personas que se desarrollan en el ámbito privado familiar. Por eso creo que el cambio de paradigma es un elemento fundamental para entender las violencias de género. El cambio de punto de vista, el establecer que nosotras sí nos desarrollamos en espacios públicos y que desde esos espacios se ejerce las distintas formas de violencia. Es por eso que uno de los desafíos del movimiento feminista en el mundo o de los movimientos feministas en el mundo ha sido visibilizar todas las formas de violencia y luchar duramente por erradicarla. Como dice Teresita de Barbieri, los feminismos han venido buscando diversas explicaciones para la condición de subordinación de las mujeres. Mediante el ejercicio de intuición y razón a la vez, las feministas lanzaron la primera hipótesis de que la subordinación que afecta a todas o casi todas las mujeres es una cuestión de poder y hay que entenderlo de esa forma. Pero este no se ubica exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. Sería un poder múltiple, localizado en diferentes espacios sociales, que puede incluso no vestirse con ropajes de autoridad, sino con los más nobles sentimientos de afecto, de ternura e incluso de amor.
La violencia de género no está desvinculada de la historia política y económica de nuestros pueblos, muy por el contrario. Hay modelos de desarrollo que se nutren de la violencia y en particular de la violencia de género ejercida contra nosotras. Más allá del momento histórico que hoy vivimos y que miramos, diversas expresiones de violencia se han entrelazado y fortalecido para llevar adelante precisamente los objetivos económicos, y no cualquier objetivo económico, sino que los objetivos económicos de este sistema que actúa en red. Por eso yo estoy absolutamente convencida de que hoy día el capitalismo y el patriarcado actúan en concordancia, en coordinación y por supuesto en complicidad para generar los mecanismos de dominación, no solo de clase, sino que también de género, de raza y de todas las formas que sean posibles, porque es así, finalmente. Porque ese es el mecanismo que se ha utilizado hasta ahora para establecer distintas formas de dominación en nuestros distintos países. Como dice Osborne, la violencia contra las mujeres se ejerce mediante una combinación de factores que van desde la coacción directa hasta las vías indirectas que responden a una situación de dominación en todos los órdenes. Desde una óptica de género, esta dominación se entiende como una dominación patriarcal. No tengo ninguna duda de que desde los acontecimientos históricos y la influencia cultural del sistema sexo-género han jugado un papel fundamental durante todo este proceso, ya que la forma en que se ha establecido la relación entre los géneros y sus respectivas categorías también ha impuesto diferencias y discriminaciones marcadas hacia las mujeres, dejando a los hombres en un situal de privilegio y de ejecución del dominio, lo que además ha estado profundamente marcado por el estatus y el rol sobrevalorado de la masculinidad y de la heteronorma. Las relaciones verticales y de poder ejercidas por los hombres a lo largo de la historia han sido justificadas en distintos momentos y en distintas formas, desde los más variados puntos de vista. Un sector de la ciencia incluso sostenía que los cerebros femeninos eran más pequeños y que por tanto menos capaces de desarrollarse y de aprender o de estudiar que la que tenían los hombres. Desde la religión se nos culpa a las mujeres del pecado original, como se manifiesta en el libro La guerra más larga de la historia, que hace referencia precisamente a que la violencia contra las mujeres se ha ejercido por más de 4000 años, compañeras. Otra dimensión de la justificación de la violencia hacia las mujeres ha sido el determinismo biológico, en el cual se asigna un rol exclusivo a las mujeres en la sociedad, ligado a la capacidad reproductiva y a la capacidad gestante en función de la supervivencia. Ya decíamos que una de las expresiones más visibles de la violencia contra las mujeres es la violencia física, sin duda, ya que además fue una de las primeras en reconocerse. Sin embargo, la violencia física nunca viene sola. Habitualmente se acompaña de otras formas de violencia y sigue siendo eco de la estructura de dominación patriarcal. En estas formas de violencia se expresan las formas de violencia psicológica, simbólica, institucional, política, sexual, laboral. De distintas formas nos violentan todos los días. Esto ha llevado a distorsionar las relaciones humanas al punto que los cuerpos femeninos han sido concebidos social y culturalmente como parte del patrimonio y la propiedad incluso del otro género. Es por eso que en la discusión política que se enfrenta en los últimos años, afortunadamente ha ido cambiando esta lógica y se ha ido cambiando y generando una nueva forma y un nuevo paradigma. Judith Butler decía, y que nos hacía reflexionar ayer también en su ponencia, pero ella lo dice en alguno de sus textos, que la violencia no siempre adopta la forma de un golpe, o podría ser que el golpe no sea más que un instante en la reproducción estructural y social de la violencia. Debemos impedir el golpe, pero también debemos impedir la situación estructural que posibilita ese golpe y que le proporciona una justificación tanto antes como después. El servicio de interpretación está previsto hasta las 8 y vamos a conceder 10 minutos de cortesía y después ya pues tendremos que finalizar el servicio. Gracias por su atención.
de activismo feminista, que promueva todos los debates que sean necesarios, pero sobre todo que promueva las acciones fundamentales para generar con eso una transformación civilizatoria. Tener una perspectiva común del feminismo como un proyecto de sociedad, como una apuesta estratégica para dignificar las formas de reproducción de la vida es urgente. Un proyecto de sociedad que mejore las condiciones de vida de la humanidad y su relación con el planeta, porque se debe ser capaz de ofrecer propuestas, respuestas además a los retos que enfrentamos actualmente, entregando una salida democrática a la situación de crisis, no solo del capitalismo mundial, sino que de las democracias en el mundo. La existencia del patriarcado es absolutamente funcional al capitalismo, y lo quiero volver a repetir, cuyo modo de producción y reproducción funciona a nivel globalizado y se fortalece con todas las formas de dominación de clase, de raza y por supuesto de género. El patriarcado, al alero del capitalismo, se apropia de nuestro trabajo, compañeras, de nuestro trabajo reproductivo, de nuestro trabajo de cuidados y también de nuestro trabajo doméstico, y eso no lo podemos olvidar. Es por esto que la necesidad de la lucha contra el patriarcado y el capitalismo exige la organización colectiva e internacional. Como nos dijo Butler ayer, debemos fortalecer las alianzas, porque la unidad es nuestra identidad. Por eso debemos unirnos en un movimiento más poderoso y más incidente. Estoy convencida que desde todos nuestros espacios debemos impulsar una agenda común a favor de la igualdad y de la equidad de género, y debemos lograr que todas las mujeres en el mundo podamos vivir de una vez por todas una vida libre de violencia, porque vivas nos queremos, porque tenemos que cuidarnos entre nosotras, porque queremos estar libres de la violencia. Es por eso que el feminismo y su construcción no puede dejar de ser sino un proyecto democratizador, despatriarcalizador también de las sociedades en las que hemos convivido durante todos estos años. Les invito, compañeras, y también a los compañeros, ¿por qué no?, y a las compañeras que están presentes, a ser parte de esta construcción, a construir un feminismo interseccional, anticapitalista, popular, comunitario, de clase, antirracista, antiimperialista, disidente, ecologista, por la paz y en contra de todas las violencias de género que hoy día se expresan. Libre nos queremos. Muchas gracias. Bueno, compañeras, nos... Se va a caer arriba el feminismo que ha de ser. Compañeras, después de este chute impresionante de energías internacionalistas y absolutamente, bueno, llenas de esta emoción que nos ha llevado todo el día, pero ya hasta las... Quiero dar un aplauso a las intérpretes y los intérpretes. Y sin más, dar por finalizada la mesa, diciendo que efectivamente tenemos que unirnos, que esas redes feministas internacionales son las que nos van a permitir compartir todas estas estrategias y muchas más frente a la reacción a la que estamos ahora mismo sometidas en todas las partes del planeta. Gracias.